Bienvenida. Hoy nos adentramos en un terreno fascinante y a la vez complejo, la relación entre España y la Corte Penal Internacional, la CPI. ¿Cómo colabora exactamente nuestro país con este tribunal? Tenemos aquí la ley española que regula esta cooperación y nuestra idea hoy es, desgranar esta normativa. No solo ver qué dice, sino entender por qué es así y qué implica en la práctica. Exacto. Vamos a ver un poco los mecanismos, ¿no? ¿Quién hace que en España? ¿Cómo fluye la comunicación con la Haya? ¿Qué procedimientos se siguen? Todo esto, claro, viene del Estatuto de Roma, el tratado que creó la CPI, pero la ley española le da, digamos, la forma y la operatividad aquí dentro. Es un sistema fundamental para que España cumpla su papel en la justicia penal internacional. Pues venga, entremos en materia. ¿Cuál es, digamos, la filosofía de esta ley? ¿Qué busca? Pues el objetivo es bastante claro. Poner negro sobre blanco cómo España va a relacionarse con la CPI. Define quién tiene qué responsabilidades, ministerios, jueces, fiscales, y marca las reglas del juego internas. La base, lógicamente, es el Estatuto de Roma, pero también se apoya en las propias reglas de la Corte, en acuerdos específicos que pueda haber entre España y la CPI, y luego, si algo no está previsto, tiran de las leyes procesales españolas. Interesante. La ley habla de cooperación pasiva y activa. Suena un poco técnico. ¿Qué significan realmente? Sí, es una distinción importante. A ver, la cooperación pasiva es la obligación básica de España. Responder y ayudar cuando la CPI lo pide. Lo que dice el estatuto, España cumpliendo. Y la activa es al revés, cuando la iniciativa sale de aquí. Son los tribunales españoles o la Fiscalía los que necesitan algo de la CPI para un caso que se lleva en España. Y esa petición, ojo, siempre va por un canal: el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Entendido. Una ventanilla única, entonces. Has mencionado ministerios, jueces. ¿Quiénes son exactamente los jugadores principales en este tablero de la cooperación en España? La lista es larga, ¿eh? Lo que ya indica que no es sencillo. Está el gobierno, por supuesto. Luego, ministerios clave, el de Justicia. Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que actúa como el gran coordinador. El eje. El centro de comunicaciones, digamos. Eso es. Pero también interviene exteriores, claro. Sobre todo si hay implicaciones de política exterior, que es muy frecuente en estos asuntos. Y no podemos olvidar defensa e interior si se tocan temas suyos, como información clasificada o movimiento de personas. Y más allá del gobierno, el poder judicial es crucial. La ley nombra específicamente a la Audiencia Nacional, que ya sabes que lleva casos complejos internacionales, y en lo militar el Tribunal Militar Central, y por supuesto el Ministerio Fiscal, que es esencial. Vaya entramado. ¿Y si España tiene que defender sus intereses, no sé, directamente ante la CPI en La Haya, quién se encarga? Pues normalmente esa tarea es de los abogados del Estado. Son el cuerpo jurídico que representa al Estado. Actúan siguiendo directrices de justicia y exteriores conjuntamente. Aunque fíjate, la ley prevé una excepción curiosa. Si el gobierno lo ve necesario, por circunstancias muy especiales, puede nombrar un agente especial. Una persona concreta para representar a España en un caso específico ante la Corte. Podría ser por un tema muy político o delicado. Mencionabas antes al Ministerio de Justicia como ese eje central de comunicación. ¿Cómo funciona eso en la práctica? ¿Es el único que habla con La Haya? Sí, la ley lo establece como la única vía directa entre la CPI y los jueces o fiscales españoles. La idea es centralizar, ¿no? Ordenar el flujo de información, que sea más eficaz. Pero ojo, siempre respetando lo que le toca a exteriores. Ah, vale. No es que Justicia lo haga todo solo. No. Exteriores entra de lleno si la consulta o la solicitud tiene que ver con política exterior. Ahí lleva la voz cantante, aunque coordinado con Justicia y otros si hace falta. Y además, si la CPI pide algo que toca temas sensibles de interior o defensa, Justicia tiene que pedirles un informe antes de mover ficha. Es un modelo centralizado, sí, pero con sus mecanismos de consulta interna bien definidos. Ok, una especie de controlador aéreo central, pero que tiene que hablar con las otras torres si es necesario. Cambiando un poco de tema. ¿Y si es España la que quiere que la CPI investigue algo? Imagina, crímenes graves en otro país. ¿Quién aprieta ese botón? Esa es una decisión de muy alto nivel, reservada solo al gobierno. Necesita un acuerdo del Consejo de Ministros, propuesto por Exteriores y Justicia juntos. Solo el gobierno puede, digamos, remitir una situación al fiscal de la CPI.
O sea, pedirle formalmente que investigue. O también pedir a los jueces de la Corte que revisen si el fiscal decidió no investigar algo. Entiendo, es una decisión política importante. Muy importante. Y aquí viene un punto clave que dice mucho de cómo se relacionan la justicia española y la CPI. Si alguien denuncia aquí, en España, hechos ocurridos fuera, con presuntos autores no españoles, y son crímenes que podrían ser de la CPI, ¿Qué pasa? pues que los tribunales o fiscales españoles tienen que abstenerse. No pueden abrir un procedimiento formal. Se lavan las manos, por así decirlo. No es exactamente lavarse las manos, es más bien reconocer que la CPI tiene prioridad en esos casos concretos. Su papel es solo informar al denunciante de que puede ir a La Haya, al fiscal de la CPI. Pueden hacer alguna cosilla urgente al principio si son competentes, pero la regla es paso atrás y señalar a la CPI. Solo si después la Corte dice que no actúa, que no investiga o que el caso no es admisible, solo entonces podría reabrirse la vía aquí en España. Vaya, eso sí que deja clara la jerarquía. Totalmente. Muestra cómo la ley integra esa primacía del Estatuto de Roma. Vale, muy claro ese punto sobre las competencias. Vayamos a algo más concreto. Una orden de detención de la CPI llega a España. Alguien está aquí y La Haya lo reclama. ¿Qué ocurre entonces? Pues ahí se activa un protocolo muy específico y rápido. La policía que detiene lo comunica inmediatamente a Justicia y al juez central de instrucción de la Audiencia Nacional. Y esto es clave. La persona detenida tiene que estar ante ese juez central muy rápido, máximo 72 horas. ¿Y qué pasa ante el juez? Pues una comparecencia, también rápida. El juez comprueba quién es, verifica la orden de la CPI, escucha al detenido, con abogado e intérprete si hace falta, y al fiscal. Y muy importante, le informa de sus derechos. Y de que puede pedir la libertad provisional mientras se decide la entrega. Espera, libertad provisional. ¿Un juez español puede soltar a alguien reclamado por la CPI? Eso suena delicado, ¿no? ¿Cómo se equilibra con la obligación de entregarlo? Es muy delicado, sí. Y la ley lo trata con muchísima cautela. Si el detenido pide la libertad, el juez central español no decide solo, no. Envía la petición a la CPI a través de Justicia, pidiéndole su opinión, sus recomendaciones. Les da un plazo para responder, mínimo 20 días. Y mientras tanto, la persona sigue detenida. Sí. Mientras tanto ordena prisión provisional, para asegurar que no se escape, claro. Cuando llegan las recomendaciones de la CPI, o si pasa el plazo, entonces el juez central decide. Pero aquí está el punto clave. Solo puede dar la libertad provisional si hay circunstancias urgentes y excepcionales. Y al decidir, tiene que valorar mucho lo que diga la CPI. Si la concede, tiene que poner medidas para asegurar la entrega futura, preferiblemente las que haya sugerido la propia Corte. Es una muestra clara de respeto a la CPI en algo tan sensible. Vale, o sea, la decisión final es del juez español, pero muy condicionada por la CPI. Exacto. Y hay una especie de válvula de seguridad. Si la CPI tarda mucho en enviar todos los papeles para la entrega formal, el juez podría acordar la libertad provisional con medidas, pero sería temporal, máximo 180 días, y siempre informando a la CPI. Un proceso con muchas garantías para el detenido, pero donde la voz de La Haya pesa mucho. Supongo que estas decisiones del juez central se pueden recurrir, ¿no? Sí, se pueden recurrir. Las decisiones sobre si está en prisión o en libertad provisional se apelan ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y resuelven rápido, en 5 días. La decisión final sobre si se entrega o no a la persona también se puede apelar ante la misma sala. Pero ojo, aquí el recurso está muy limitado. Solo puedes alegar si hubo fallos en el procedimiento aquí en España. No puedes discutir si la CPI tiene razón o no al reclamar a la persona. Es un control de legalidad del proceso español, nada más. Exacto. No es una revisión del fondo del caso de la CPI y lo que decida la Sala de lo Penal sobre estos recursos ya es firme. No se puede recurrir más en España. Entendido. El proceso de detención y entrega está muy pautado. Pero, ¿qué pasa si la persona que reclama la CPI ya está en la cárcel, en España, por otro delito, o está siendo juzgada aquí? ¿Se para todo? No necesariamente. La ley tiene una solución práctica: la entrega temporal. Si España ya ha dicho que sí a la entrega, pero la persona está cumpliendo condena aquí o en medio de otro juicio, el Ministerio de Justicia habla con la CPI. Si la Corte está de acuerdo y, muy importante, el Tribunal Español que lleva el caso aquí no se opone, pues se puede acordar enviar a la persona a La Haya temporalmente.
para el proceso de la CPI. Y se pactan las condiciones. Claro. Se pacta cómo y cuándo volverá a España para seguir con lo suyo. Y un detalle importante y justo, el tiempo que pase bajo custodia de la CPI le cuenta para cumplir la condena española. Es una forma de encajar las piezas, ¿no? Tiene sentido, sí. Una vez que la persona está en La Haya, sea temporal o definitivamente, ¿España ya se olvida? No del todo. Pueden pasar cosas después. Por ejemplo, si la CPI quiere juzgar a esa persona por otros crímenes cometidos antes de la entrega, necesita pedir permiso a España. La Audiencia Nacional tendría que autorizarlo. Ah, vale. Y también, si la persona queda libre en La Haya, imagínate que el caso se cae, y la Corte quiere enviarla a un tercer país, España tiene que estar de acuerdo. O incluso podría pedir que la devuelvan a España, sobre todo si el caso en la CPI se cerró precisamente porque ya se estaba investigando aquí. La ley también menciona otras formas de cooperación. Suena un poco a cajón desastre. ¿Qué tipo de cosas entran ahí? Pues sí, es una cláusula paraguas pero fundamental. Cubre toda la ayuda que no sea entregar personas. Identificar a alguien, localizar testigos, tomarles declaración aquí en España, recoger pruebas, hacer inspecciones, rastrear bienes. Básicamente, cualquier solicitud de la CPI para ayudar en su investigación o juicio, siempre que no choque de frente con la ley española. Justicia recibe la petición, informa a la Corte de quién se encargará aquí y se pone en marcha. Parece sencillo, pero imagino que habrá complicaciones. Claro, sobre todo con la información confidencial. Si la CPI pide algo que afecta a la defensa o seguridad nacional o a información que España recibió de otro país u organización bajo secreto, ahí la cosa se complica. Aquí entran exteriores, defensa, interior. Se consulta con quien dio la información originalmente antes de contestar a la Corte. Este mecanismo de consulta no solo burocracia, es cómo España protege sus intereses vitales y sus compromisos de confidencialidad, incluso cooperando con la CPI. Entiendo, es una salvaguardia importante. Muy importante. Y en general, si España ve difícil cumplir una solicitud tal cual, no dice no y ya está. La ley obliga a hablar con la Corte, explicar el problema y buscar soluciones. Cumplirla de otra forma, poner condiciones, modificarla. Es un diálogo para intentar ayudar sin comprometer otros intereses. Lo mismo si hay peticiones contradictorias, de la CPI y de otro Estado, sobre la misma persona o prueba. Se intenta coordinar. Y hablando de personas, ¿qué pasa con los testigos o los peritos que necesita la CPI, si están en España? Pues la ley distingue. Si la CPI pide que declaren ante un tribunal español, aquí, tienen las mismas obligaciones que en un caso español normal. Pero si la cita es para ir a declarar a La Haya, a la sede de la Corte, entonces es voluntario. Ah, no se les puede obligar a ir a La Haya. No, se les informa de las inmunidades que tendrán allí, se les pagan los gastos, pero ir es voluntario. Ahora, si es un testigo que está preso en España por otra cosa, necesita dar su consentimiento para que lo trasladen a La Haya, salvo si ya está condenado por la propia CPI y cumple condena aquí, claro. Además, España puede pedir protección para sus funcionarios si tienen que testificar, y en un plano más humanitario, puede acordar con la CPI acoger temporalmente aquí a víctimas o testigos que estén en riesgo por colaborar. Nos acercamos ya al final del proceso judicial. La sentencia. ¿Puede España ejecutar penas de cárcel impuestas por la CPI? Sí, la ley lo prevé. España le dice a la Corte si está dispuesta a aceptar condenados y bajo qué condiciones. Si llega un condenado, cumple la pena en una cárcel española. La supervisión es de las autoridades penitenciarias y del juez de vigilancia penitenciaria español. Eso sí, hay que facilitar que funcionarios de la CPI vengan a supervisar también. Y hay límites. Para juzgar a ese condenado aquí por otros hechos de antes o para extraditarlo a otro país, hace falta permiso de la CPI. ¿Y qué pasa con el dinero? Multas, decomisos que ordene la CPI. También se ejecutan. Si la Corte lo pide, justicia lo pasa a la Fiscalía, que lo pide ante el juez español competente. Y lo que se consiga, el dinero o los bienes, se pone a disposición del Ministerio para enviarlo a la CPI. El sistema intenta cubrirlo todo. Quedan un par de figuras interesantes en la ley. Una es el amicus curiae. ¿Qué papel juega España ahí? Amicus curiae. Sí, el amigo de la Corte. Significa que España podría intervenir en un caso ante la CPI no como parte directa, sino como un tercero que aporta información o argumentos jurídicos útiles. Si la Corte invita a España a hacerlo, Justicia y Exteriores deciden si interesa y cómo participar. Es una forma de influir o ayudar en el debate jurídico, ¿no? Exacta. Sin ser parte formal en el litigio. Curioso. Y la última, que me parece bastante sorprendente. ¿Podría celebrarse un juicio entero de la CPI aquí en España, en lugar de en La Haya? Pues sí,
La ley lo contempla. Si la Corte lo propusiera, el gobierno español tomaría la decisión, consultando a todos los ministerios implicados: Justicia, Exteriores, Interior. Madre mía, la logística de eso. Imagínate, si se aceptara, los detalles prácticos, la seguridad, todo eso, se regularía en un acuerdo específico entre España y la Corte para esa ocasión. Sería algo muy excepcional, claro, pero la puerta legal está abierta. La verdad es que hemos recorrido mucho terreno, desde quién coge el teléfono cuando llama a la CPI, hasta cómo se gestiona una orden de arresto, la protección de testigos o incluso, bueno, la posibilidad de acoger un juicio entero. Es evidente que es un sistema con muchas piezas, muchos actores coordinados. Sin duda. Lo que esta ley demuestra es un esfuerzo consciente y muy detallado por traducir esas obligaciones internacionales del Estatuto de Roma en procedimientos internos, que sean claros, que funcionen. Busca dar seguridad jurídica y eficacia a la colaboración, que no sea solo una declaración de buenas intenciones. Entonces, si tuvieras que dejarnos con una idea final, una reflexión sobre todo este entramado legal, ¿cuál sería? Pues quizá lo más interesante es el equilibrio constante que busca la ley. Por un lado, hay una voluntad política y jurídica clara de cooperar con la justicia penal internacional, de no dejar impunes los crímenes más graves. Pero por otro lado, la ley está llena de salvaguardas, de mecanismos de consulta interna, de diálogo con la propia Corte, sobre todo en temas sensibles: seguridad nacional, información confidencial, competencias judiciales. No son frenos, dices. No son frenos, son más bien una forma de asegurar que esa cooperación se hace protegiendo también los procedimientos, la soberanía y los intereses legítimos de España. Es un diálogo continuo entre lo nacional y lo internacional, hecho ley. Un equilibrio delicado, sí, pero fundamental para que la cooperación funcione de verdad.